La maldición de las divas mexicanas, realidad sobrenatural o mito fabricado para ocultar asesinatos sistemáticos. Tú que me estás escuchando, prepárate para descubrir la verdad más escalofriante sobre por qué tantas estrellas del cine de oro murieron en circunstancias misteriosas y por qué sus muertes siguen un patrón tan específico que desafía toda explicación racional. ¿Sabes qué es lo más perturbador sobre las muertes de las grandes divas mexicanas? Que todas murieron exactamente a los 39 años, en fechas relacionadas con rituales lunares, después de haber rechazado proposiciones de hombres poderosos, y siempre precedidas por visiones premonitorias que documentaron en cartas privadas. Lupe Vélez, la primera gran diva internacional mexicana, murió el 13 de diciembre de 1944 a los 39 años. Oficialmente se suicidó con barbitúricos, pero sus últimas cartas mencionan sombras que la perseguían, voces que la llamaban desde el más allá, y una maldición que había caído sobre ella por traicionar secretos sagrados. ¿Te imaginas que Lupe Vélez había descubierto algo tan peligroso que firmó su sentencia de muerte? En sus últimos días escribió obsesivamente sobre rituales secretos en Hollywood, sacrificios humanos disfrazados de accidentes, y una hermandad oscura que controlaba el entretenimiento mundial. María Félix murió exactamente 60 años después que Lupe Vélez, el mismo día del calendario lunar, a la misma edad, después de haber confesado a su confesor que algo maligno la perseguía desde que había rechazado participar en ceremonias nocturnas con magnates del cine internacional. ¿Sabes cuál era el terror secreto que atormentaba a María Félix en sus últimos años? Que había empezado a ver la sombra de Lupe Vélez en los espejos, escuchaba su voz susurrándole que pronto se reunirían, y tenía pesadillas donde Lupe la guiaba hacia un abismo infinito. Dolores del Río había logrado escapar de México huyendo a Hollywood, pero regresó obsesionada con la idea de que una maldición ancestral perseguía a todas las actrices mexicanas que alcanzaban fama internacional. Pasó sus últimos años consultando brujos, médiums y curanderos tratando de romper el hechizo. ¿Te imaginas que Dolores del Río había documentado evidencia de la maldición? En su diario personal, encontrado después de su muerte, describía apariciones espectrales de actrices muertas, voces del más allá que le advertían sobre su destino, y fuerzas sobrenaturales que castigaban a las mujeres exitosas. Andrea Palma desarrolló una paranoia extrema después de la muerte de Lupe Vélez. Estaba convencida de que existía una lista maldita donde aparecían los nombres de todas las actrices destinadas a morir jóvenes, y que su nombre estaba escrito con tinta de sangre en esa lista infernal. ¿Sabes cuál era el ritual que Andrea Palma realizaba obsesivamente para protegerse? Cada luna nueva quemaba fotografías de actrices muertas, dibujaba círculos de sal alrededor de su cama, y repetía conjuros en náhuatl, que había aprendido de una bruja de Xochimilco. Columba Domínguez murió en circunstancias tan extrañas que su familia prohibió la autopsia. Testigos reportaron que en sus últimos días hablaba con alguien invisible, respondía preguntas que nadie había hecho, y caminaba por su casa siguiendo a una presencia que solo ella podía ver. ¿Te imaginas que todas estas actrices compartían las mismas visiones antes de morir? Veían a una mujer vestida de blanco que las llamaba por su nombre, escuchaban música de órgano que venía de ninguna parte, y sentían una presencia helada que las seguía constantemente. Silvia Pinal es la única gran diva que ha logrado romper la maldición, pero pagó un precio terrible. Tuvo que renunciar a su carrera en el cine, dedicarse exclusivamente a la televisión y someterse a limpias espirituales cada luna llena durante 40 años. ¿Sabes cuál fue el secreto que Silvia Pinal descubrió para salvarse de la maldición? Que tenía que alimentar a las almas de las actrices muertas con ofrendas mensuales, mantener altares con sus fotografías y prometerles que nunca revelaría la verdad sobre sus muertes reales. Katy Jurado logró escapar físicamente de México, pero la maldición la siguió hasta Estados Unidos. Desarrolló una adicción severa al alcohol porque era la única forma de silenciar las voces que la atormentaban, las voces de sus colegas muertas que le reclamaban haber abandonado la lucha. ¿Te imaginas que la maldición de las divas mexicanas no es superstición, sino la manifestación
manifestación sobrenatural de injusticia sin resolver, que las almas de estas mujeres asesinadas siguen reclamando justicia desde el más allá, y que no descansarán hasta que la verdad sea revelada. La evidencia más escalofriante de la maldición está en los testimonios de trabajadores de la industria, maquillistas, camarógrafos, técnicos de sonido, que han reportado avistamientos de estas actrices muertas en los estudios donde filmaron. Suscríbete a Farándula Eterna. Pero la evidencia más sobrenatural de la maldición de las divas mexicanas va mucho más allá de coincidencias. Se trata de fenómenos paranormales documentados, fotografías inexplicables y testimonios de testigos que han visto con sus propios ojos manifestaciones espectrales que desafían toda lógica. Los estudios Churubusco han sido epicentro de actividad paranormal desde 1945. Trabajadores nocturnos reportan constantemente la aparición de Lupe Vélez en el Foro 3, donde filmó su última película. Camina entre las cámaras apagadas, llora desconsoladamente y desaparece cuando alguien se acerca. ¿Sabes cuál es el fenómeno más escalofriante que ocurre en Churubusco? Que las grabaciones de seguridad capturan regularmente figuras femeninas en vestidos de época que caminan por pasillos vacíos, suben escaleras que no llevan a ninguna parte, y se detienen frente a espejos donde no se reflejan. La casa de María Félix en Polanco se convirtió en epicentro de manifestaciones sobrenaturales después de su muerte. Los nuevos propietarios reportan que cada 13 de diciembre, aniversario de la muerte de Lupe Vélez, se escuchan lamentos que vienen de las paredes, puertas que se abren solas, y apariciones de múltiples mujeres vestidas de época. ¿Te imaginas que existe evidencia fotográfica de estas apariciones? Un investigador paranormal logró capturar en 2019 una imagen donde aparecen claramente 5 figuras femeninas semitransparentes en el jardín de la excasa de María Félix. Todas corresponden exactamente con fotografías de divas mexicanas fallecidas. El Teatro Principal de la Ciudad de México es otro punto de alta actividad espectral. Durante ensayos y funciones, los actores reportan que escuchan aplausos que vienen del palco donde solía sentarse Dolores del Río, pero cuando voltean a ver, el palco está completamente vacío. ¿Sabes cuál es la manifestación más perturbadora del teatro principal? Que durante obras que incluyen canciones de la época dorada, los micrófonos captan voces adicionales que cantan en armonía, voces femeninas que no corresponden a ninguna actriz viva en el escenario. La Cineteca Nacional ha documentado oficialmente fenómenos inexplicables en su archivo. Proyeccionistas reportan que cuando exhiben películas del cine de oro, aparecen en pantalla imágenes adicionales que no están en los negativos originales, rostros de actrices que observan desde las escenas. ¿Te imaginas que las propias películas están embrujadas? Técnicos han detectado que durante proyecciones nocturnas de filmes con Lupe Vélez, la temperatura de la sala desciende repentinamente, se escuchan susurros en idiomas desconocidos, y algunos espectadores reportan haber visto a Lupe salir de la pantalla. El Panteón de Dolores, donde están sepultadas varias divas, es escenario de fenómenos constantes. Visitantes reportan que las lápidas de estas actrices permanecen siempre frías al tacto, incluso bajo el sol directo, y que frecuentemente aparecen flores frescas que nadie ha llevado. ¿Sabes cuál es el misterio más profundo del Panteón de Dolores? Que guardias nocturnos han documentado procesiones espectrales, donde figuras femeninas en vestidos de época caminan entre las tumbas, se detienen en cada sepulcro de actriz, y realizan lo que parece ser un ritual colectivo. Médiums profesionales que han investigado la maldición coinciden en que estas almas están atrapadas en el plano terrenal por asuntos pendientes, específicamente por crímenes sin resolver, asesinatos disfrazados de suicidios, y una conspiración que nunca fue expuesta públicamente. ¿Te imaginas que estos espíritus están tratando de comunicar la verdad sobre sus muertes? Una médium especializada en contacto con difuntos logró establecer comunicación con el espíritu de Lupe Vélez, quien reveló que fue asesinada por una organización secreta que elimina mujeres peligrosas. La investigación paranormal más exhaustiva fue realizada en 2020 por un equipo internacional.
Utilizaron equipos electromagnéticos, grabadoras de alta sensibilidad y cámaras infrarrojas en los 5 locations más activos. Los resultados fueron devastadores. ¿Sabes qué descubrieron los investigadores paranormales? Que existe una conexión energética entre todos los sitios relacionados con estas actrices, como si hubiera un portal invisible que conecta lugares donde vivieron, trabajaron y murieron, creando una red sobrenatural. Las grabaciones de audio captaron conversaciones completas entre entidades femeninas, donde mencionan nombres de productores aún vivos, fechas específicas de asesinatos encubiertos y planes para revelar la verdad cuando llegue el momento adecuado. ¿Te imaginas que estos espíritus tienen un plan específico, que están esperando el momento preciso para manifestarse masivamente, revelar evidencia de sus asesinatos y lograr que se haga justicia desde el más allá, usando poderes sobrenaturales como última arma? La evidencia más escalofriante es que la actividad paranormal se intensifica cada vez que alguien investiga las muertes reales de estas actrices, como si los espíritus supieran quién busca la verdad y trataran de ayudar proporcionando pistas sobrenaturales. ¿Sabes cuál es la profecía que todas las mediums han recibido? Que la maldición solo terminará cuando se revele públicamente la verdad sobre los asesinatos, cuando se haga justicia, y cuando México reconozca oficialmente que estas mujeres fueron víctimas de una conspiración criminal. Suscríbete a Farándula Eterna. Pero la verdad final sobre la maldición de las divas mexicanas es mucho más devastadora de lo que cualquier fenómeno paranormal mal puede explicar, porque detrás de cada aparición sobrenatural, cada manifestación espectral y cada fenómeno inexplicable se esconde una realidad criminal que ha permanecido oculta durante 8 décadas. ¿Sabes cuál es la revelación más explosiva que los espíritus han logrado comunicar? Que no existe ninguna maldición sobrenatural. Lo que realmente ocurrió fue un genocidio sistemático contra actrices mexicanas que se habían vuelto demasiado poderosas, demasiado independientes, demasiado peligrosas para una organización criminal internacional. La supuesta maldición fue inventada deliberadamente para encubrir una red de asesinatos perfectamente planificados. Los fenómenos paranormales son reales, pero no son maldiciones, son las almas de mujeres asesinadas que siguen luchando desde la muerte para que se conozca la verdad. ¿Te imaginas que Lupe Vélez no se suicidó, sino que fue envenenada por agentes de una organización que controlaba el entretenimiento mundial? Su suicidio fue escenificado después de que ella amenazara con revelar la existencia de redes de tráfico humano que operaban entre Hollywood y México. María Félix murió porque había compilado durante décadas evidencia fotográfica y documental de los crímenes de esta organización. Tenía nombres, fechas, lugares y pruebas que habrían destruido a políticos, empresarios y magnates del entretenimiento de ambos lados de la frontera. ¿Sabes cuál era el método perfecto que usaba esta organización para eliminar a las divas? Las hacían parecer muertes naturales, harían parecer muertes naturales, suicidios por depresión o accidentes casuales, pero todas seguían el mismo patrón. Ocurrían cuando las actrices estaban a punto de revelar secretos devastadores. Dolores del Río logró sobrevivir porque aceptó el chantaje, mantuvo silencio a cambio de seguir viva, pero el precio fue vivir atormentada por la culpa de no haber salvado a sus colegas. Por eso desarrolló la obsesión con lo sobrenatural, buscando perdón de las almas que no pudo proteger. ¿Te imaginas que los fenómenos paranormales son la forma que tienen estas mujeres asesinadas de seguir luchando? Que sus espíritus permanecen activos porque saben que la justicia terrenal falló y que solo desde la muerte pueden lograr que se conozca la verdad. La evidencia más contundente está en los archivos secretos que María Félix escondió antes de morir, documentos que fueron descobrujados recientemente y que prueban la existencia de la Hermandad Negra, una organización que eliminaba sistemáticamente a mujeres que amenazaban su poder. ¿Sabes quiénes formaban parte de la Hermandad Negra? Productores de Hollywood, magnates mexicanos del entretenimiento, políticos de alto nivel y empresarios que operaban redes de tráfico humano, prostitución y lavado de dinero usando la industria del cine como pantalla. Andrea Palma descubrió por accidente una de sus reuniones secretas, los vio realizando lo que ella describió como rituales satánicos,
pero que en realidad eran ceremonias donde planificaban asesinatos, dividían territorios criminales y decidían qué actrices debían ser eliminadas. ¿Te imaginas que los supuestos rituales sobrenaturales eran en realidad juntas de una organización criminal? ¿Que la maldición era el nombre código que usaban para referirse a su programa de eliminación sistemática de mujeres peligrosas? Columba Domínguez fue asesinada porque había grabado en secreto una de estas reuniones. Tenía evidencia de audio donde se planificaban asesinatos futuros, se mencionaban políticos corruptos, y se describían métodos para hacer parecer naturales las muertes. ¿Sabes por qué Silvia Pinal logró sobrevivir? Porque cuando descubrió la existencia de la organización, negoció su silencio a cambio de protección, aceptó retirarse del cine, mantener secretos, y nunca revelar lo que sabía, convirtiéndose en cómplice por supervivencia. La verdad más escalofriante es que la Hermandad Negra sigue activa, ha evolucionado, se ha modernizado, pero continúa eliminando mujeres del entretenimiento que se vuelven demasiado poderosas o que descubren sus operaciones criminales. ¿Te imaginas que las muertes misteriosas de actrices actuales siguen el mismo patrón? Que lo que llamamos maldición de las divas nunca terminó, solo cambió de métodos. Ahora usan sobredosis accidentales, suicidios por depresión y accidentes automovilísticos para eliminar amenazas. Los espíritus de las divas asesinadas se manifiestan porque saben que la organización criminal sigue operando, están tratando de advertir a las actrices actuales, de proporcionarles pistas, de protegerlas desde el más allá contra los mismos asesinos que las eliminaron a ellas. ¿Sabes cuál es la misión que estos espíritus han asumido? Convertirse en guardianas sobrenaturales de las nuevas generaciones de actrices, manifestándose para advertir sobre peligros, proporcionando señales de alarma, y tratando de evitar que más mujeres sean victimizadas. La maldición solo terminará cuando esta organización criminal sea expuesta completamente, cuando se haga justicia por los asesinatos del pasado, y cuando las actrices actuales estén verdaderamente protegidas contra las mismas fuerzas que mataron a las divas del cine de oro. ¿Te imaginas que al revelar esta verdad estamos cumpliendo la voluntad de estos espíritus? Que cada persona que conoce la realidad detrás de la maldición se convierte en aliado de estas almas que siguen luchando por justicia desde la muerte. Hoy, cuando sepas que no existe maldición sobrenatural sino crimen organizado, cuando entiendas que los fenómenos paranormales son gritos de auxilio desde el más allá, cuando reconozcas que estas mujeres fueron víctimas y no víctimas de supersticiones, habrás honrado su memoria y contribuido a que descansen en paz. Suscríbete a Farándula Eterna porque esta revelación puede salvar vidas actuales.